Bueno, buenos días. Hoy 15 de junio del año 2025 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana. El título, y aquí quizás algunos se vayan a en su momento escandalizar, es Rahab, una fe que no retrocede por temor. Es la lección 3. Vamos como siempre a ver el material en español de Lightway, que es la publicación de Bautista de la Convención del Sur, y nos dice aquí la idea central: la fe actúa cuando otros están paralizados por el miedo. Aplicación para la vida. Mi hija de 13 años ama las montañas rusas. Mientras más grande, mejor. Pero yo no, ni yo. Lo que siempre me pasa es muy predecible. No quiero subirme. Al fin me convencen y acepto subirme, pero cuando estoy en la cima del juego me arrepiento de haberme subido. Siempre es igual. El problema es que una vez que estoy bien arriba, el miedo me congela. Y además es peligroso, ha habido ataques cardíacos. Las alturas me aturden, el pánico me invade. De más está decir que luego de sobrevivir mi tortura, prometo nunca volver a hacerlo. En esta sesión veremos que en la vida del creyente también pueden existir miedos, pero no tenemos que dejarnos controlar por estos. Cuando el miedo nos invade, la fe en Dios y en su poder nos libera de nuestra parálisis para que podamos vivir en plenitud y con esperanza. El Evangelio del Rey nos hace libres de todos los temores que nos invaden y nos fortalece para hacer cosas que antes creíamos que eran imposibles. Conoceremos a una mujer a quien Dios usó para que participara en la historia más grandiosa de todos los tiempos. Ahorita quizás ustedes están pensando quién era Rahab. Es de seguro una gran dama en lo que es la historia de Israel. Bueno, espero que no se decepcione. Cada 4 de julio, en la versión inglesa, cada 4 de julio, los estadounidenses celebramos el Día de la Independencia. Ese día, en 1776, las 13 colonias originales ratificaron la Declaración de Independencia. Esta declaró su independencia de Gran Bretaña y, de hecho, fue una declaración de guerra. Si Estados Unidos de América perdía esta guerra contra la nación más poderosa del mundo en ese entonces, quienes firmaron esta histórica declaración lo perderían todo, incluso la vida. Cada firma en la Declaración de Independencia representaba la fe de su titular en su causa, el compromiso de los fundadores con la libertad de Estados Unidos. Ya no era un argumento intelectual, se habían tomado medidas. ¿Serían hombres? ¿Serían héroes o traidores? Tras una larga y costosa lucha, muchos fundadores y sus compatriotas se convirtieron en héroes. Su legado se basa en las acciones por la causa de la libertad. Rahab enfrentó un dilema similar. ¿Permanecería leal a la ciudad de Jericó y a sus líderes? ¿O actuaría según su recién descubierta fe en Dios y su pueblo hebreo? Esta historia nos enseña que la fe genuina en Dios requiere acción inmediata, porque no hay tiempo para el miedo. Bueno, en el post que aparece, que estamos viendo en la pantalla, en el del lado izquierdo aparece la portada de revista de Lightway para adultos.
de la Convención Bautista del Sur de aquí de Estados Unidos. No me expliquen por qué es una jaula, no lo dice, pero bueno, así la pusieron. Y de la derecha, esto es lo que serían las ruinas de Jericó. Muy bien. Vamos ahora a ver la palabra. Josué 2 del 1 al 4. Rahab y los espías. Rahab en algunos textos aparece con H, en otros con J. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Sí, era prostituta. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer al país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni dónde venían. Muy bien. En el post aparece aquí Rahab ayudando en su momento a los espías. Literalmente los escondió. Ahora, vamos a ver el contexto. Rahab. En el libro Mujeres de la Biblia de Anne Spangler y Jean E. Sisguarda, editorial Vida, nos dice que su nombre significa tormenta, arrogancia, amplia, espaciosa. No le pongan Rahab a su hija. Su carácter era inteligente y sabia. Vio que se avecinaba un juicio y trazó un plan de fuga para ella y su familia. Tan pronto como vio lo que Dios había hecho con los israelitas, echó su suerte con dicho pueblo, arriesgando su vida en un acto de fe. Su dolor era ver a su pueblo destruido y a su ciudad demolida. Su gozo es que Dios, siendo ella una prostituta idólatra, le dio la oportunidad de conocerlo y pertenecer a su pueblo. Es la única mujer que se nombra y elogia en su fe, como parte de la gran nube de testigos que se menciona en el libro de Hebreos, luego de asimilarse al pueblo judío. Fue una de las ancestras del rey David y Cristo. Las historias de Rahab es dramática. El simple cordón rojo que salvó a ella y su casa recuerdan la sangre de Jesús que nos salva hoy, y las palabras de Isaías: son sus pecados como escarlatas, quedarán blancos como la nieve. Isaías 1:18. En el libro Todas las mujeres de la Biblia de Herbert Lockyer, editorial Sonderban, nos dice que es la mujer a quien Dios sacó del basurero. Viene de Ra, dios egipcio. Su nombre significa insolencia, fiereza o amplio. Después de que se incorporó al pueblo judío, se casó con Salmón, uno de los 2 espías que ella abrigó. Se convirtió en madre de Booz, que se casó con Ruth, de cuyo hijo mayor, Obed, vino Isaí, el padre de David, línea de descendencia de donde viene Jesús. Mateo 15, del 5 al 6. 3 veces se llama en hebreo Sonaj y en griego Pomé, que significan prostituta. ¿Qué es una prostituta? Pues alguien que se vende por dinero para tener en su momento que los hombres, primordialmente aquí habla de una mujer, tuvieran satisfacción sexual. Vamos a ver ahora la segunda, Jericó. En el libro de Anne Spangler
nos dice que era la ciudad más antigua del mundo, fundada 6.000 años o 600 años antes que Miriam y Moisés terminaran de peregrinar por el desierto. Sus ruinas se encuentran a 25 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Era la puerta de entrada a Canaán. La casa de Rahab estaba establecida en el ancho muro que la rodeaba. En el libro comentario al libro de Josué de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, dice que la antigua ciudad debe de ser la que aparece como un montículo conocido como el Sultán, situada a 19 kilómetros al noroeste de la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto, en la parte occidental de la parte del río, y a 2 kilómetros de Rijá, actual Jericó, que está a 27 kilómetros de Jerusalén. El montículo tiene forma de pera, con unos 500 metros de largo en dirección norte-sur y entre 200 y 250 metros de ancho. El espesor es de 20 metros al oriente. Hay un manantial de agua del que brota y es el actual oasis Erijá, que se extiende hasta el río Jordán. Su construcción se sitúa entre 7.500 y 8.000 años antes de nuestra era, basado en el carbono 14. Se extendía por 3 hectáreas, estando amurallada y por lo menos incluía una torre. Su altitud es de 25 metros debajo del nivel del río Jordán, un clima tropical que en verano llegaba a los 48 grados centígrados. Bueno, aquí llegamos a los 45, créanme que es asarse. Por su ubicación fue un lugar estratégico de comercio, en especial por productos marinos extraídos del Mar Muerto, como sal, azufre y betún. Estaba construida a la entrada de la zona montañosa de Palestina. Se destruyó en tiempos de Josué, en el segundo milenio antes de nuestra era. En las excavaciones se manifiestan tumbas, utensilios de más de 3.000 años antes de nuestra era, y en lo que se conoce como Ciudad 4 fue destruida hacia el año 1400 antes de nuestra era. Esto es en el tiempo en el que Josué la destruyó. Muy bien. Vamos a ver ahora un mapa para que vean dónde estaba. Aquí está el Mar Muerto. En esta parte estaría Jericó y más o menos por esta parte estaba Josué. Muy bien. Entonces ya sabemos ahora dónde estaba. Vamos a continuar. Versículo 1. Samuel Pérez Millós nos dice que los versículos 1 al 24 los titula El reconocimiento de Jericó, Rahab y los espías. En el versículo 1, Josué inició los preparativos para invadir Jericó, ordenó que el pueblo hiciera acopio de alimentos para cruzar el Jordán e introducirse en Canaán. 1:11. Sittim es la forma abreviada de Abed Sittim, números 33-49. Sittim significa acacias, significando parada o arroyo de las acacias. Actualmente Tel el Hamán, 2 kilómetros al suroeste de Kilel Kefrein, allí donde Israel había adorado a los dioses moabitas. Las acacias en el esoterismo son muy importantes. De hecho, se supone que es una flor, un árbol, más que nada sería un árbol muy con mucha energía. Números 25 del 1 al 4. Envió a 2 espías secretamente para reconocer a Jericó, Werebat Jericó, que es como se pronuncia en hebreo. Y a la tierra cruzaron el Jordán. No se dice ni cómo ni por dónde. Se hospedaron en la casa de una ramera, Rahab. Posiblemente era prostituta sagrada en el templo de Acera, llegando a obtener una hospedería en la ciudad. Los habitantes estaban preocupados por la presencia de judíos al otro lado del río Jordán. Literalmente se acostaron allí. Rahab se relaciona con ancho. Era gentil,
normalmente reprobable, Génesis 2:24. Es ilícita la prostitución por la fornicación y el adulterio, Romanos 1:29. Rahab es entronque de la línea real de la casa de David, Mateo 1:5. Fue esposa de Salmón y madre de Boz, quien se casó con Ruth, la moabita, mujer de Urías. Fue entonces tatarabuela de David, Mateo 1:5 y 6. Versículo 2. Los enviados israelitas no pasaron desapercibidos, no se sabe cómo se dieron cuenta, fueron descubiertos esa noche. Su objetivo posiblemente fue obra demoníaca, como sucede en toda la tierra. Es una teoría teológica, no sabemos cómo los descubrieron. El rey de Jericó, versículo 3, consideró que el éxito de la empresa hebrea dependía del resultado de la misión de espionaje. La batalla no sería con los hebreos, sino con Dios. Él era el protector de Israel. Salmos 121, 3 y 4 y 7. Esa amenaza ponía en peligro a los exploradores, pero Dios estaba con Josué y el pueblo. Josué 1:9. Versículo 4. La providencia divina actuó a favor de los espías. Rahab tuvo mucha sangre fría y valor. Estaría en peligro si a los hombres que escondió los encontraban. Ella dijo que no sabía de dónde eran. Este engaño fue aceptado por los enviados del rey. En esa casa no se preguntaba la procedencia de quienes acudían a ella. Comentario: es importante ver cómo Dios dispuso que tuvieran éxito los espías al poner en el corazón de la cortesana el ayudarlos, lo que demuestra que Él tiene el control de la historia y cuando interviene utiliza caminos misteriosos, como en este caso. Muy bien, vamos a ver desglose. La conquista de la tierra prometida estaba en marcha. Jericó estaba amurallada. José envió a 2 espías que llegaron con Rahab, una prostituta, pero fueron descubiertos. Rahab tenía 2 opciones: entregarlos o ocultarlos. Si los ayudaba, estaba su vida en peligro. Los espías le habían hablado sobre el plan de conquistar Jericó. ¿Cómo saber si decían la verdad? ¿Cómo saber que este Dios cumpliría su promesa? Fe. Dios que quiere que confiemos en Él, porque es digno de toda confianza. Nada altera su voluntad. Entonces Rahab tendría que decidir en confiar en Él o no. Si no creía, sería castigada. Ella decidió tener fe. Es un arma poderosa de defensa, Efesios 6:16. Y ese día esa mujer la ocupó ágilmente. Cuando los mensajeros del rey llegaron, los espías ya no estaban. Ella decidió actuar confiando en la palabra divina, y al hacerlo, su vida sería preservada y sería parte de la genealogía de Jesús, Mateo 1:5. Su condición pecaminosa fue borrada gracias a la fe que tuvo en Dios. Él la veía como a una mujer justa, Santiago 2:25. Vamos a ver ahora las preguntas. ¿Qué sucedió la última vez que sentiste tanto miedo que no pudiste actuar bien? Ya saben que la primera pregunta es la de español y la segunda es la de inglés. Muchas veces actuamos básicamente cuando hay miedo por lo que primero se nos ocurre. No meditamos. Pero para el creyente, lo importante cuando hay miedo es lo que hizo Rahab: tener fe. Tomar una decisión de a quién iba a elegir, si a su pueblo o al Dios de Israel, y eligió a Dios. Para efectos racionales, Rahab era una traidora. ¿Por qué? Porque vivía allí en Jericó, ahí tenía sus amigos, ahí estaba su familia, y decidió que iba a ayudar a destruirla. Se oye muy crudo, pero así es. Aquí en este caso, teológicamente, ella eligió una religión nueva, eligió un pueblo nuevo y buscó salvar a la parentela y posesiones que tenía.
¿Cuál es tu mejor recuerdo de la celebración del Día de la Independencia? Bueno, la primera vez que estuve aquí en Estados Unidos fue precisamente, me tocó ir a ver un desfile sobre la calle Main de aquí de McAllen, con un montón de espectáculos. Había en aquel tiempo felicidad, estaba muy bien el país, no como ahorita. Y fue un bonito recuerdo del Día de Independencia. 2. ¿Cuál ha sido una de las cosas más riesgosas que has hecho por fe? Pues venir a este país. Porque la realidad es que con la ayuda de mi esposa pues pudimos venir a este país y pues actualmente pues ya soy ciudadano de aquí. ¿Que fue arriesgado? Sí fue arriesgado, sí me tocó en su momento experimentar momentos muy difíciles, pero gracias a Dios seguimos. ¿Cómo determinamos cuándo es el momento de obedecer a Dios en lugar de al hombre? Nuestra vida está basada en esos dos momentos. ¿Obedecemos a Dios y sus mandamientos o obedecemos a los hombres? Si obedecemos a los hombres, pues entonces encontraremos soluciones racionales. Pero nunca piensen que va a haber algo importante, porque lo humano, lo mundano es superfluo. Si ustedes obedecen a Dios, pues entonces encontrarán otro tipo de satisfacciones. Muy bien, vamos a continuar. Josué 2 del 8 al 14. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de que como el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor, que serán bondadosos con mi familia, como yo he sido con ustedes. Quiero que den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Fue como una especie de listón rojo lo que le dieron de señal, y con ese no sufrieron daños ni él ni su familia, ni ella ni su familia. Aquí vemos cómo los ocultó en el techo de la vivienda. Atrás se ve la columna, los muros, y pues en su momento ella, arriesgando su vida, les pidió esa misericordia. No los extorsionó, no le dijeron que si no los apoyaba, los iba a delatar. Simple y llanamente pidió clemencia, pidió misericordia. Muy bien. Versículo 8. Antes de que se durmiesen los espías, subió Rahab. Ellos estaban tranquilos pese al peligro en que estaban. No se apanicaron ni entraron en angustia, porque Dios estaba con ellos. Versículo 9. Rahab tuvo fe en el Dios de Israel. No dudó. Reconoce que el destino de su pueblo se cumplirá inexorablemente. Esa tierra sería dominada por Israel. Veía que se conquistaría desalojo y asentamiento. Lo que pasa ahorita en Oriente Medio no es nuevo. O sea,
Lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza, pues Israel está tomando posesión literalmente de Gaza. ¿Por qué? Pues porque se tiene la cosmovisión de que esa tierra se las dio Dios y por lo tanto van a tomar posesión porque Dios se las dio. Ese es el ámbito judío y esa es la interpretación judía. ¿Estamos de acuerdo o no? No puedo yo decir, pero ese es para entender en su momento por qué más que una guerra entre naciones se convierte en una guerra religiosa. Versículos 9 y 10. Dios era el conquistador a la cabeza del ejército de Israel, lo que producía desaliento en el pueblo de Jericó, y no solo a Jericó, sino posiblemente a ciudades vecinas. Rahab lo conocía como el Dios de la fidelidad, como prometió a Moisés su liberación y cruzó por el Mar Rojo y la derrota de los reyes amorreo, Sejón y Og, que estaban al este del Jordán. Versículo 11. Rahab, como creyente, reconocía la soberanía de Dios. Había actuado contra reyes de la tierra. Estaba por encima de ellos. El desaliento había llenado el corazón de todos los moradores de Jericó. Su ánimo había desaparecido. En todas las personas de esa comarca, reconoció Rahab que el Dios de Israel estaba por encima de todos sus dioses. Era una fe sincera y por eso hizo esa confesión de fe. Versículo 12 al 16. Los titula el autor la petición de Rahab. En los versículos 12 y 13 reconoce la misericordia de Dios y le pide a los espías que juren cuando ocupen Jericó tendrían clemencia de ella, de sus padres y demás familiares. No se ve como recompensa por el favor de ocultar a los extranjeros, sino ruega por la misericordia para quedar excluida del destino del resto de los conciudadanos. Su compromiso lo hace delante de Dios, sabiendo que Él haría honor al compromiso. Pedía una señal que era el juramento de los exploradores y también le dieron un moño rojo. Versículo 14. El juramento de salvación quedaba vinculado al juramento de aquella mujer, que guardaría el secreto de su presencia y no los traicionaría en el momento en el que abandonasen la casa. Los espías salen garantes con sus vidas mismas. Esa promesa sería cumplida cuando Dios les hubiese dado la tierra. Tampoco ella tendría dudas sobre la fidelidad de Dios. La tierra no sería alcanzada por sus fuerzas, sino por el poder, gracia y fidelidad de Dios que se las daba. En el hebreo se lee: te trataremos con bondad y lealtad. Esta es la dimensión de la salvación que Dios le garantiza a través de los espías. Desglose. Rahab no tuvo dudas en su corazón. Ella creyó lo que había hecho Dios en el pasado. Sabía de las obras milagrosas que Dios había hecho por Israel. Esas noticias habían llegado a Jericó. Esas historias cautivaron el corazón de Rahab. No conocía a un Dios que fuese tan amoroso y protector. Dios aseguraba que ocuparía su tierra, dejaría de ser nómadas y se les daría posesiones para mostrar su ciudadanía celestial. Confesó que Dios es Dios y el verdadero Señor. Había temor en todo el pueblo. Versículo 11. Jericó tuvo la oportunidad de creer, pero no creyó. Estaban preocupados por la invasión, pero no tenían fe que Rahab sí tenía. Les pidió a los emisarios misericordia. Creyó en lo que anunciaba Dios y los espías. Renunció a sí misma y aceptó al rey. Los espías le aseguraron que así sería, y pese a que sus faltas eran muchas, pero la gracia divina era mayor. Aquí es importante decir algo bien interesante. Cuando vemos en su momento, por ejemplo, las masacres que hubo en ¿cómo se llaman? En las dos ciudades que fueron destruidas, Sodoma y Gomorra, vemos que se terminaron totalmente que por sus pecados. Aquí en la palabra no dice que Jericó era pecadora. Sin embargo, fue devastada. De hecho, todos los masacrados, hombres, mujeres, niños, etc. No quedó piedra sobre piedra.
Y es donde también a veces se pregunta uno si este es el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que dice que hay que en su momento tener bondad y hay que amar a los enemigos que nos dice en el Nuevo Testamento. Muy bien, esa es una pregunta teológica. 3. ¿Cómo tú recibiste la misericordia de Dios en tu vida? En lo personal, Dios en su momento tengo baja visión. No me concedió tener una vista normal y sin embargo Dios me ha permitido hacer varias cosas. ¿Por qué los cristianos aún estamos afectados por el temor terrenal incluso cuando sabemos que Dios está con nosotros? ¿Por qué no tenemos fe en Dios? Porque creemos en su momento más en lo que va a suceder en el mundo que en la voluntad de Dios. Y la realidad es que cuando no tenemos fe en que Dios tiene el destino en sus manos, pues simplemente somos juguetes de las pasiones de la historia humana. Josué 6 del 22 al 25. Ahora bien, Josué les había dicho a los 2 exploradores, vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Aquí no se olvidó Josué ni los espías de su juramento. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella y con todos los que había allí, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Literalmente fue una masacre. Pero es que los niños eran inocentes, no, para el pueblo judío eran en su momento amorreos, eran de otro pueblo y por lo tanto debían de extinguirlos. Por eso lo que pasa en algunas partes de Gaza, que no extraña, es parte de la filosofía judía. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde ese entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Estas eran en su momento, los muros de Jericó que fueron abatidos, que fueron destruidos, eso sí, por poder de Dios. Era increíble que con solo el poder de las bocinas y de los gritos de los judíos se hayan destruido esas columnas, esos muros. Y entonces, al momento de destruirse, Rahab fue rescatada junto con sus familias. ¿Por qué? Por gracia de Dios. Versículos 22 al 25. El autor los titula el cumplimiento de la promesa a Rahab. En el versículo 22 ordena a los espías que sacaran a la ramera de su casa con sus pertenencias y familiares, que eran todo lo suyo. Las murallas habían caído, salvo donde estaba la casa de ella. Es un milagro. Se cayó todas las muros, salvo donde estaba la casa de Rahab. ¿Por qué? Por voluntad divina. 23. Los espías sacaron a la mujer y sus padres, su parientela y a todas sus pertenencias y los pusieron fuera del campamento de Israel. El juicio se ejecutó inmediatamente, así como el perdón y la misericordia divinas hacia ella, cumpliendo el juramento que se le había hecho. Fueron llevados afuera para su purificación, dado que estaban contaminados, a fin de mantener posicionalmente limpia la congregación de Dios. La ley establecía 7 días para ello, números 5:2, 19:11 y 31:19. Versículo 24. Se incendió la ciudad con todo lo que había dentro y todos los que había dentro. En la arqueología se mostró que se destruyó la ciudad por fuego. No parece que haya sido por invasión egipcia u otro fenómeno. Cuando el tiempo de purificación de ella y sus parientes, versículo 25, llegó a su fin, entonces se integraron al pueblo de Israel.
Esto se motivó por el comportamiento de esa mujer con los mensajeros. Este comportamiento teológicamente evidencia su fe en el Señor y en su pueblo escogido. Entonces se le permitió que se habitara en medio de ellos, y de hecho, como se vio, fue ancestra de Jesús. Reflexión del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos la número 13. El autoritarismo es un insulto al Evangelio y no debería tolerarse en la Iglesia. Parte 1. Lutero fue un déspota. Tenía la certeza absoluta de estar llevando una misión espiritual. Su causa creía que era la causa de Dios y no dudaba en descargar su tiranía más explícita contra aquellos que cuestionaron sus ideas o métodos. Córtale tantito. Era implacable contra todos los que no estuvieran de acuerdo con él. Dijo: nosotros estamos seguros de que tenemos la razón. Esto nos basta. En lógica es un argumento circular, es decir, yo tengo la razón porque yo tengo la razón. Dios es Dios porque Dios es Dios. Eso no es básicamente racional, es fanatismo. Tenía una actitud arrogante e intransigente. Por ejemplo, el coloquio de Hamburgo, en donde se buscó reconciliar puntos de vista entre varios reformadores, pero no logró sus propósitos. Zwinglio y Ecolampadeo estaban contentos de conocer a sus compañeros de reforma, proponiendo que los comparecientes se abrazaran y compartieran la cena del Señor. Lutero se opuso a cualquier gesto de amistad. Era un limonagro. Se lavó las manos en señal de desprecio y encomendó a sus adversarios al juicio de Dios. ¿Ya? Conocer a sus compañeros de reforma, proponiendo que los comparecientes se abrazaran y compartieran la cena del Señor. Lutero se opuso a cualquier gesto de amistad, se lavó las manos en señal de desprecio y encomendó a sus adversarios al juicio de Dios. Zwinglio rompió en llanto. Felipe Melanchthon fue su gran amigo. Fue uno de los educadores y teólogos más brillantes de la historia de la Iglesia. Pero a la muerte de Lutero, compartió que vivió 30 años bajo constante humillación. Lutero lo había sometido a un servilismo terrible durante todo su ministerio. Simón Linnaeus, estudiante de Melanchthon, se burló de Lutero en un panfleto. La respuesta fue pegar carteles pidiendo la pena de muerte. La más fuerte fue la de Johannes Agricola. Fue un amigo íntimo de él. Asumió todas las responsabilidades cuando fui a las negociaciones de la Liga de Escalmalda, el púlpito de la iglesia de Wittenberg, sus clases en la universidad y el cuidado de su familia. De pronto empezó a predicar de una forma llamativa. No era muy diferente de la enseñanza luterana oficial, pero la pena de muerte, como hicieron fue amigo, Lutero se enceló y se puso a la defensiva.
censuró cualquier innovación que no se ajustara estrictamente a su forma y discurso. El sustento de la familia de Agrícola de 9 hijos quedó en entredicho por la crítica de Lutero. Se quejó ante la universidad por el despotismo de Lutero y su saña contra él. Lutero lo acusó de haber formado una nueva secta, de insultar la enseñanza verdadera y hasta lo llamó enemigo de la Reforma. Agrícola tuvo que irse de Wittenberg. En secreto se mudó a Berlín, donde fue un teólogo y predicador respetable. Su fe nunca dejó de ser profunda y ortodoxamente luterana. Nadie podía abrir las alas cerca de Lutero. Bajo su omnipotencia, nadie podía florecer. El sueño de una generación era aprender del maestro y el costo era agachar la cabeza. Demandaba obediencia plena. Comentario. Esta visión de Lutero de intolerancia a críticas y de pedir sumisión total es seguida actualmente por muchos pastores, iglesias, denominaciones o sectores del cristianismo. El autoritarismo, la soberbia y creer que ser sumiso, aplaudidor y por ende un ente inerte no son virtudes cristianas, sino un reflejo de un mundo autoritario que infecta a la iglesia. Lo malo es que muchos están de acuerdo con ser parte del mobiliario de los templos, antes de osar cuestionar, criticar con razón y buscar mejores caminos para superar la crisis, lo cual lleva a la mediocridad. Desglose. Dios salvó a Rahab. Ella puso su fe en él. Ahora el Señor le correspondía. De todos los que vivían en Jericó, Josué solo mandó por ella y su familia. Dios es fiel. Los demás pensaron que sus murallas los defenderían, pero no sucedió y fueron masacrados. El juicio de Jericó fue porque no se arrepintieron. Aquí no dice eso. La realidad es que Dios en su momento le dio a Israel esa tierra y aquí no habló de que se arrepintiera. De hecho, el judaísmo no busca que se arrepienta nadie. El judaísmo simplemente es: Dios me dio esta tierra y vete. Esa es la idea judaica. No pensaron que el juicio fuese real. La Rahab reaccionó en el momento preciso y fue salvada ella y los suyos, y lograron escapar de las llamas del juicio divino. Rahab perdió todo su hogar, ciudad e identidad, pero ganó. Era la última de las ciudades de Jericó y fue la primera de ser rescatada, en encontrar la vida eterna. Ese día lo ganó todo. Pasó de ser la ramera a ser la hija del Rey de Reyes, de vivir en las orillas a vivir en la sede del reino de Dios, de no valer nada a ser mencionada en el Nuevo Testamento, en la genealogía de Jesús. Jericó se destruyó, pero ella fue salvada. Romanos 6:23. Vamos a ver las últimas preguntas. A ver, no quiere. ¿Por qué no quiere? Ah, ya. Es que no quería con el control. A ver si no se le acabó ya la pila. Ya empieza otra vez el control. Perfecto. Ay. ¿Qué es lo más valioso que aprendiste sobre la fe de Rahab? Bueno, la fe de Rahab, lo valioso, diríamoslo así, es que creyó en Dios y que Dios la salvaría. Pero en la realidad, pues ella era una traidora y traicionó a su pueblo y traicionó a su ciudad y ayudó a que fuera destruida y masacrada. ¿De qué manera tu fe te ha ayudado a superar el miedo? Bueno, la fe en el caso concreto mío, pues me ha ayudado a superar mi baja visión. Y gracias a Dios y a mi esposa y a todas las instituciones de aquí de Texas que me están apoyando, pues hemos logrado tener varios apoyos. ¿De qué te salvó Dios a ti?
pues me ha salvado de muchas cosas, de darme en su momento una vida, una profesión, un matrimonio y pues en su momento un estatus en este país. ¿Qué valoras de la obra de Dios en la vida de Rahab? Pues que le cumplió la promesa. Ella en su momento se comprometió con el pueblo judío, aunque eso entraña que destruyeran a Jericó, y Dios no la desamparó. Bueno, ya casi terminamos. Todos, Josué 6:20. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante la cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ningún centímetro y tomó la ciudad. Josué 6:20. Vamos a hacer por último vamos a hacer por último una breve oración. Por cierto, hoy se celebra el Día de los Padres en Estados Unidos y en algunos otros países. Y les mando un saludo a todos ellos. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho comprender la importancia de Rahab en la historia de Israel. Pero sobre todo entender que si hay un compromiso contigo, pese a todos los temores y las consecuencias, si se acepta, tú eres fiel en cumplir tus promesas. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.